No sé si alguna vez has sentido que alguien te susurra tu nombre en el silencio más absoluto, pero lo que yo escuché esa noche en Playa del Carmen no era solo mi nombre. Era una canción de cuna que mi abuela solía cantarme cuando era niño. Una canción que ella se llevó a la tumba hace 15 años. Y esa voz era exactamente la suya. Muy buenas noches, comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche. Soy vuestro compañero en estas horas donde la realidad se vuelve más delgada, donde las fronteras entre mundos se difuminan como la niebla al amanecer. Esta noche, los guías me han susurrado algo especial. Me han dicho que hay almas que vagan buscando ser escuchadas, que hay historias que esperan en los rincones oscuros del tiempo, esperando el momento perfecto para encontrar a quien está preparado para recibirlas. Y si estás aquí, en este preciso instante, es porque tu alma ya sabía que esta historia te pertenece. Te invito a cerrar los ojos, a respirar profundo, a dejar que mi voz te guíe por los senderos oscuros de lo inexplicable. Permite que la oscuridad de tu habitación se convierta en el escenario perfecto para lo que estás a punto de escuchar. Si estás aquí, es porque sabes que no todo puede explicarse con lógica, y este canal existe justamente para eso, para hacerte compañía en las noches más silenciosas. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque estos relatos necesitan encontrar a las almas correctas, aquellas que entienden que hay algo más allá del velo de lo cotidiano. Y si esta historia logra tocarte, si reconoces algo familiar en estas palabras, deja tu like, así sabré que no estoy solo en esto, que hay otros como nosotros, otros que sienten la presencia de lo invisible. Mi nombre es Carlos, y lo que voy a contaros cambió para siempre mi percepción de la realidad. Era marzo de 2023, cuando decidí tomarme unas vacaciones que llevaba postergando durante años. Trabajo como contador en Barcelona, una vida rutinaria, ordenada, donde los números siempre cuadran y todo tiene una explicación lógica. Elegí Playa del Carmen porque necesitaba sol, necesitaba escuchar el mar, necesitaba estar lejos de las facturas, los balances y la monotonía. Reservé 5 noches en el Hotel Xcaret, un lugar que en las fotos parecía el paraíso, con sus cenotes, sus jardines tropicales y esa arquitectura que mezclaba lo moderno con lo ancestral maya. El vuelo desde Barcelona fue largo, 13 horas de travesía, que me dieron tiempo para reflexionar, para preguntarme cuándo había sido la última vez que había hecho algo espontáneo, algo que no estuviera calculado al milímetro. Cuando aterricé en Cancún, el aire húmedo y cálido me abrazó como una bienvenida, y por primera vez en meses, sonreí sinceramente. El transfer al hotel duró una hora en la que observé cómo el paisaje se transformaba, de la modernidad del aeropuerto a la exuberante selva maya. Las palmeras se alzaban como guardianes ancestrales, y había algo en el aire, algo que no podía definir, como si la tierra misma me estuviera evaluando, decidiendo si era digno de sus secretos. Llegué al Hotel Xcaret al atardecer, y debo admitir que las fotos no le hacían justicia. El lugar era magnífico. Sus jardines se extendían como laberintos verdes donde orquídeas y plantas tropicales creaban un tapiz de colores y fragancias. Los cenotes naturales brillaban como espejos de agua cristalina, y por todas partes había esculturas mayas que parecían observarte con ojos de piedra milenaria. Pero había algo más, algo que no aparecía en las reseñas de TripAdvisor.
Una sensación de estar siendo observado. No por las cámaras de seguridad o el personal del hotel, sino por algo más antiguo, más profundo. Como si cada piedra, cada árbol, cada gota de agua en los cenotes guardara memorias de tiempos remotos. El check-in fue normal. Sonrisas profesionales, bienvenidas en inglés y español, el típico ritual de cualquier hotel lujo. Me asignaron la habitación 237, en el tercer piso del edificio principal. Una suite con vista al cenote sagrado. Según me explicó la recepcionista con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Subí en el elevador junto a una pareja de estadounidenses que hablaban emocionados sobre sus planes para el día siguiente. Buceo en cenotes, ruinas mayas, espectáculos folclóricos. Yo solo asentía cortésmente, pero mi mente estaba en otra parte. No podía quitarme esa sensación de estar siendo evaluado, como si hubiera pasado algún tipo de prueba invisible al llegar. La habitación era espectacular. Piso de mármol travertino, muebles de madera local tallada a mano, y esa vista. Desde el balcón podía observar el cenote sagrado, un círculo perfecto de agua turquesa rodeado de vegetación tropical. Según un folleto que encontré en la mesa, los mayas consideraban los cenotes como entradas al inframundo, portales por donde las almas transitaban entre dimensiones. Esa primera noche dormí profundamente, quizá por el cansancio del viaje, quizá por el sonido hipnótico de las aves nocturnas y el viento entre las palmeras. Pero mis sueños fueron extrañamente vívidos. Soñé que caminaba por túneles subterráneos llenos de agua cristalina, donde sombras danzaban en las paredes rocosas y voces ancestrales susurraban en una lengua que no comprendía, pero que mi alma parecía recordar. Desperté al amanecer con una sensación extraña, como si hubiera viajado muy lejos durante la noche y acabara de regresar de un lugar que existía más allá del tiempo. Me levanté, preparé café con la máquina de la habitación y salí al balcón. El cenote sagrado brillaba bajo los primeros rayos del sol como un ojo de agua que me observaba. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un reflejo en la superficie del agua que no correspondía a nada visible. Una silueta que parecía moverse independiente de las ondas causadas por el viento. Parpadeé, me restregué los ojos, y cuando volví a mirar, no había nada. Solo el agua cristalina y mi propia imagen de vuelta por la superficie. El segundo día transcurrió con normalidad. Desayuné en el restaurante principal, nadé en una de las piscinas, exploré los jardines botánicos del hotel. Todo perfecto, demasiado perfecto. Como si la realidad estuviera representando una obra de teatro para mi beneficio. Por la tarde decidí bajar al cenote sagrado. Había un sendero serpenteante que descendía por escalones de piedra natural, rodeado de helechos gigantes y bromelias que goteaban humedad constante. A medida que descendía, la temperatura bajaba y el aire se volvía más denso, más cargado, como si miles de respiraciones hubieran condensado en esa atmósfera. El cenote era aún más impresionante de cerca. Un círculo perfecto excavado por la naturaleza durante milenios, con paredes de roca caliza que se hundían en profundidades insondables. El agua era tan clara que podía ver peces pequeños nadando a varios metros de profundidad, como si flotaran en aire líquido. Me senté en una piedra junto al borde, cerré los ojos y respiré profundamente. El silencio era absoluto. No había turistas, no había sonidos de la civilización moderna. Solo el eco lejano del agua que goteaba desde las estalactitas invisibles en la oscuridad del techo rocoso. Fue en ese momento de tranquilidad perfecta cuando lo escuché por primera vez. Un susurro, tan suave que al principio pensé que era el viento.
pero no había viento. El aire estaba completamente inmóvil. El susurro parecía venir desde el agua misma, desde las profundidades del cenote, como si alguien estuviera hablando desde el fondo. «Carlos». Eso fue lo que escuché. Mi nombre pronunciado con una voz que no reconocía, pero que me resultaba familiar. Una voz femenina, anciana, llena de ternura y melancolía. Abrí los ojos de golpe y miré hacia el agua. La superficie estaba perfectamente lisa, pero juraría que vi ondas concéntricas extendiéndose desde el centro, como si algo hubiera emergido y vuelto a sumergirse. Me quedé allí durante 1 hora más, esperando, escuchando, pero el susurro no se repitió. Cuando regresé a mi habitación, traté de convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio, el cambio de horario, pero en el fondo sabía que lo que había escuchado era real, tan real como mi propia respiración. Esa noche cené solo en el restaurante de especialidades mexicanas. Elegí una mesa en la terraza, donde podía ver las antorchas tiki bailando en la brisa nocturna. El mesero, un hombre mayor con ojos profundos y sabiduría ancestral grabada en cada arruga, me recomendó el mole poblano. «Es una receta que pasa de generación en generación», me dijo con una sonrisa misteriosa. «Tiene ingredientes que alimentan el cuerpo y otros que alimentan el alma». Durante la cena, no pude evitar observar a los otros huéspedes. Familias felices con niños que correteaban entre las mesas, parejas románticas brindando bajo las estrellas, grupos de amigos riéndose mientras compartían historias de sus aventuras del día. Todos parecían estar viviendo vacaciones normales, perfectas. ¿Por qué yo me sentía como un intruso en mi propia experiencia? Regresé a mi habitación cerca de las 10 de la noche. Me duché, me puse ropa cómoda y salí al balcón con una copa de vino tinto que había pedido al servicio a la habitación. La noche era cálida y húmeda, pero había algo diferente en el aire. Una densidad, como si la atmósfera se hubiera vuelto más espesa, más cargada de electricidad invisible. El cenote sagrado se veía diferente bajo la luz de la luna llena. El agua reflejaba la luz plateada, creando un espejo perfecto que duplicaba las estrellas. Era hermoso, hipnótico. Me quedé allí durante 1 hora, simplemente observando, sintiendo cómo la paz nocturna se filtraba en mis huesos. Fue entonces cuando comenzó. Primero fue solo una nota, una melodía suave que parecía venir desde muy lejos, desde las profundidades del cenote. Agucé el oído y lo que escuché me heló la sangre. Era una canción de cuna, una canción que conocía perfectamente. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». La voz era inconfundible. Era la voz de mi abuela Carmen, la misma que me arrullaba cuando tenía pesadillas siendo niño, la misma que se silenció para siempre cuando ella partió hace 15 años. Mis manos comenzaron a temblar. La copa de vino se me resbaló y se hizo añicos contra el piso del balcón. Pero yo no podía moverme, no podía apartar la vista del cenote, porque ahora podía verla. Su silueta traslúcida flotando sobre la superficie del agua, sus brazos extendidos hacia mí, exactamente como cuando era pequeño y me pedía que corriera a sus brazos. «Abuela», susurré. Con voz quebrada, la figura se volvió más nítida y pude ver su rostro, sus ojos llenos de amor infinito, sus labios moviéndose mientras continuaba cantando esa canción que había sido nuestro ritual nocturno durante tantos años. «Carlos, mi nieto querido, he venido a buscarte.
Su voz resonaba dentro de mi cabeza. No llegaba a través de mis oídos, sino directamente a mi alma. No recuerdo cuánto tiempo permanecí paralizado en ese balcón. Podría haber sido 5 minutos. Podría haber sido 5 horas. El tiempo se había vuelto irrelevante. Solo existía la voz de mi abuela Carmen. Solo existía su presencia translúcida flotando sobre el cenote sagrado, sus brazos extendidos en esa invitación eterna. «Ven conmigo, Carlos», me decía con esa ternura que solo ella sabía transmitir. «He estado esperándote, esperando el momento perfecto, el lugar perfecto. Los cenotes son portales, mi niño, lugares donde las almas pueden encontrarse sin importar en qué dimensión se encuentren». Parte de mí, la parte racional, la parte que llevaba 35 años viviendo en el mundo lógico de los números y las facturas, gritaba que esto era imposible, que mi abuela había muerto, que había visto su cuerpo en el ataúd, que había llorado en su funeral. Pero había otra parte, una parte más profunda, más antigua, que reconocía la autenticidad de este momento. Sin ser consciente de mis movimientos, comencé a caminar hacia la puerta de la habitación. Mis pies se movían solos, como si fueran dirigidos por una fuerza externa. Atravesé el pasillo del hotel como un sonámbulo. Bajé por las escaleras. Crucé el lobby donde el personal nocturno me saludó cortésmente sin sospechar nada extraño. El aire nocturno me abrazó cuando salí al jardín. Ahora la canción de cuna se escuchaba más clara, más definida. No solo era la voz de mi abuela, había otras voces acompañándola, un coro de susurros femeninos que armonizaban en lenguas desconocidas, maya, náhuatl, lenguas que mi mente no comprendía, pero que mi espíritu reconocía como ancestrales. Caminé por el sendero serpenteante hacia el cenote. Los felechos parecían apartarse a mi paso. Las bromelias goteaban un rocío que brillaba bajo la luna como lágrimas de plata. Cada paso me acercaba más a esa presencia que llevaba 15 años añorando. Cada paso me alejaba más del mundo que conocía, del mundo seguro de las explicaciones racionales. Llegué al borde del cenote, y allí estaba ella, más nítida que nunca. Mi abuela Carmen flotaba sobre la superficie del agua con los brazos extendidos, vestida con ese camisón blanco que usaba cuando me cuidaba durante las tormentas. Su cabello plateado flotaba como algas etéreas, y sus ojos brillaban con esa luz que solo el amor puro puede generar. «Ya era hora, mi niño», me dijo con una sonrisa que iluminó toda mi infancia. «¿Sabes por qué elegiste este lugar? ¿Sabes por qué tu alma te trajo específicamente aquí?» Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. «Porque necesitas recordar quién realmente eres. Necesitas recordar que hay más vida después de la vida, más amor después del amor». Las palabras de mi abuela resonaron en mi pecho como campanas sagradas. Lentamente, comencé a entender que esto no era solo una visita, no era solo un reencuentro nostálgico, era algo mucho más profundo. Algo que tenía que ver con el propósito de mi existencia. «Siéntate, Carlos», me indicó, señalando la misma piedra donde había estado esa tarde. «Tenemos mucho de qué hablar y poco tiempo antes de que el portal se cierre hasta la próxima luna llena». Me senté obedientemente, como cuando era niño y ella me llamaba para contarme historias antes de dormir. «¿Recuerdas la última conversación que tuvimos antes de que me fuera?», me preguntó. Por supuesto que la recordaba. Estaba internada en el hospital, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón cansado. Yo tenía 20 años y estaba aterrorizado de perderla. «Me dijiste que tenías miedo de que cuando te fueras, yo me volviera demasiado racional, que perdiera la capacidad de creer en la magia». Exacto.
Su sonrisa se volvió melancólica. Y eso fue precisamente lo que pasó. Te convertiste en un hombre práctico, eficiente, pero perdiste esa chispa de asombro que tenías cuando eras pequeño. Esa capacidad de ver más allá de lo evidente, de sentir la presencia de lo sagrado en lo cotidiano. Era cierto. Después de su muerte, me había refugiado en los números, en las certezas matemáticas, en todo aquello que pudiera calcularse y predecirse. Había construido una vida ordenada, donde no había espacio para misterios, donde cada pregunta tenía una respuesta lógica, donde la muerte era simplemente el fin, no una transición. Pero tu alma sabía que necesitabas despertar, continuó mi abuela. Por eso te trajo aquí, a este lugar sagrado, donde los velos entre dimensiones son más delgados, donde las almas pueden comunicarse con mayor facilidad. Los mayas lo sabían que los cenotes eran puertas, ventanas hacia otros planos de existencia. Pero ¿por qué ahora? Logré articular finalmente. ¿Por qué después de 15 años? Su expresión se volvió seria, preocupada. Porque estás en peligro, Carlos. No físico, sino espiritual. Estás tan desconectado de tu esencia, tan perdido en la rutina, que tu alma está comenzando a marchitarse. Y un alma marchita es un alma que puede perderse para siempre. Sus palabras me golpearon como puños de verdad. Era cierto, llevaba años sintiéndome vacío, funcionando en piloto automático, viviendo sin realmente estar vivo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, lágrimas que llevaba años conteniendo. No llores, mi niño. La voz de mi abuela se volvió aún más tierna. No he venido a traerte tristeza. He venido a ofrecerte una oportunidad. Una segunda oportunidad de reconectar con quien realmente eres. Se acercó más a la orilla del cenote, tanto que pude percibir su fragancia, ese aroma a lavanda y canela que siempre la acompañaba. Pero para eso necesito que confíes en mí. Continuó. Necesito que hagas algo que va contra todo lo que tu mente racional considera seguro. Necesito que entres al cenote. Necesito que te sumerjas y me sigas hasta el fondo, hasta el lugar donde los portales se abren completamente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Entrar al agua? ¿Por la noche? Abuela, ¿eso es peligroso? Terminó ella con una sonrisa conocedora. Solo para quien no confía. Solo para quien no entiende que hay fuerzas más grandes que nuestros miedos, más poderosas que nuestras limitaciones. No voy a mentirte, Carlos. Su tono se volvió más grave. Es un paso irreversible. Una vez que cruces ese umbral, una vez que aceptes ver la realidad tal como es realmente, no podrás volver a vivir en la ignorancia. No podrás fingir que solo existe lo que puedes tocar y medir. Miré el agua del cenote. Bajo la luz de la luna se veía negra, infinita, como un pozo de terciopelo líquido que descendía hacia las entrañas de la tierra. ¿Y si me ahogo? Pregunté con voz temblorosa. Los que confían en el amor nunca se ahogan, respondió ella, y los que se atreven a traspasar los velos encuentran tesoros que ningún dinero puede comprar. Durante unos minutos que parecieron eternos, permanecí en silencio, sopesando la decisión más importante de mi vida. Por un lado estaba la seguridad, la lógica, la certeza de regresar a mi habitación y despertar mañana como si nada hubiera pasado. Por el otro lado estaba lo desconocido, la posibilidad de transformación, la oportunidad de reconectar con esa parte de mí que había enterrado junto con mi abuela. «Está bien», susurré finalmente. «Confío en ti. Siempre confié en ti». La sonrisa de mi abuela iluminó toda la superficie del cenote. Sabía que dirías que sí. Sabía que mi nieto valiente seguía ahí, esperando el momento de despertar. Me levanté lentamente, me quité la camiseta y los pantalones, quedándome solo en ropa interior. El aire nocturno acarició mi piel como una bendición.
y por primera vez en años me sentí completamente presente, completamente vivo. Me acerqué al borde del cenote. El agua se veía aún más profunda desde esta proximidad, como si fuera un espejo negro que reflejara no mi cuerpo, sino mi alma. Entra despacio, me indicó mi abuela. Deja que el agua te reconozca, deja que sienta tus intenciones. El primer contacto con el agua fue indescriptible. No era simplemente H2O, era algo más denso, más consciente. Como si cada molécula contuviera memorias de todos los rituales sagrados que se habían celebrado en este lugar durante milenios. La temperatura era perfecta, ni fría ni caliente, sino exactamente la temperatura de la vida misma. Comencé a sumergirme lentamente, primero hasta la cintura, luego hasta el pecho. Con cada centímetro que descendía, sentía como si me quitara capas de una armadura invisible. La armadura del escepticismo, de la desconfianza, de todos los años de vivir desconectado de lo sagrado. Ahora respira profundo, me instruyó mi abuela, y sumérgete completamente. Yo te guiaré, no tengas miedo. El agua sagrada nunca daña a quien llega con el corazón puro. Llené mis pulmones de aire nocturno, aire cargado de humedad tropical y secretos antiguos, y me dejé hundir. El agua se cerró sobre mi cabeza como una caricia líquida, y por un momento el mundo exterior dejó de existir. Bajo la superficie, el cenote se transformaba en una catedral submersa. Los rayos de luna se filtraban creando columnas de luz plateada que danzaban y se movían como seres etéreos. Las paredes rocosas estaban cubiertas de formaciones que parecían esculturas, rostros ancestrales que me observaban con benevolencia, manos extendidas en bendición. Y allí, flotando a unos metros de profundidad, estaba mi abuela. Pero ahora se veía diferente, más joven, más luminosa, como si hubiera recuperado toda la vitalidad que la enfermedad le había quitado en sus últimos años. Sus ojos brillaban con una sabiduría que trascendía la muerte, y su sonrisa irradiaba un amor tan puro que sentí como si mi corazón fuera a explotar de gratitud. Bienvenido al lugar donde todas las almas se encuentran, me dijo sin mover los labios. Su voz resonaba directamente en mi mente. Este es el umbral, el lugar donde la vida y la muerte se tocan, donde el tiempo pierde su significado. Me hizo una seña para que la siguiera hacia las profundidades, y aunque mi mente racional gritaba que mis pulmones necesitaban aire, mi cuerpo no sentía la necesidad de respirar. Era como si el agua misma me estuviera dando vida, como si fuera un elemento más natural que el aire. Descendimos por una serie de túneles rocosos que se abrían como pétalos de una flor de piedra. Cada túnel conducía a cámaras más profundas, más secretas. En las paredes podía ver grabados, símbolos mayas que pulsaban con luz propia, contando historias de civilizaciones que entendían los misterios que nosotros hemos olvidado. Esto es lo que quería mostrarte, me dijo mi abuela cuando llegamos a una caverna inmensa, el lugar donde todas las almas vienen a recordar. La caverna era gigantesca, con un techo que se perdía en las alturas, y en el centro había una isla de cristal que brillaba con luz interior. Sobre esa isla de cristal había cientos, miles de figuras translúcidas, todas flotando,
todas irradiando esa misma luz de amor incondicional. Son todas las abuelas, me explicó la mía, todas las madres, todas las almas que han cuidado y amado. Venimos aquí cuando alguien que amamos necesita recordar quién realmente es. Entonces comprendí. Este no era solo un encuentro personal con mi abuela, era algo mucho más grande. Era una reunión de todas las fuerzas del amor que había existido, que existe, que existirá. Una red infinita de conexiones que trasciende la muerte, que trasciende el tiempo, que trasciende todas las limitaciones que creemos reales. Cada persona que vive desconectada de su esencia, cada alma que olvida su naturaleza sagrada, representa una pérdida para toda la creación. Por eso intervenimos, por eso creamos estos encuentros para recordarles quiénes realmente son. Una de las figuras luminosas se acercó a nosotros. Era una mujer anciana de rasgos indígenas, con ojos que contenían la sabiduría de siglos. «Soy Itzamna», me dijo, guardiana de este cenote sagrado desde antes de que los primeros mayas pusieran pie en esta tierra. Tu abuela me pidió permiso para traerte aquí, para mostrarte lo que necesitas ver. ¿Y qué necesito ver?, pregunté con reverencia. La anciana sonrió. Necesitas ver que nunca estás solo, que cada momento de soledad, cada momento de desesperanza, es solo una ilusión creada por la desconexión. Necesitas ver que eres parte de una red de amor que es eterna, indestructible, infinita. Las palabras de Itzamna resonaron en mi ser como ondas sísmicas de verdad. Por primera vez en 15 años me sentí verdaderamente acompañado, verdaderamente conectado. No solo con mi abuela, sino con algo mucho más vasto, con la esencia misma de la existencia. Ahora necesitas tomar una decisión, me dijo mi abuela acercándose más. Puedes regresar a tu vida anterior, a la seguridad de tus números y tus rutinas, pero llevarás contigo este conocimiento, esta certeza de que hay algo más, y eso cambiará todo para siempre. ¿O puedo quedarme aquí contigo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, mi niño, respondió con ternura infinita. Tu tiempo aún no ha llegado. Tu alma tiene trabajo que hacer en el mundo de los vivos. Pero ahora sabes que nunca más estarás realmente solo. Sabes que siempre puedes volver aquí, a este lugar sagrado de conexión. Itzamna se acercó y tocó mi frente con un dedo translúcido. Inmediatamente sentí como si miles de recuerdos que no eran míos se filtraran en mi conciencia. Recuerdos de ceremonias sagradas, de rituales de sanación, de momentos de conexión profunda entre seres humanos que habían encontrado su propósito. Este es mi regalo, me dijo, la sabiduría ancestral para que puedas ayudar a otros a recordar. ¿Ayudar a otros? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera procesarla. Sí, respondió mi abuela, tu nueva misión es convertirte en un puente, en alguien que ayude a otras almas perdidas a reconectar con su esencia. No necesitas ser un chamán, no necesitas cambiar radicalmente tu vida, solo necesitas estar presente, estar disponible y confiar en que el universo te guiará hacia quienes necesiten tu ayuda. En ese momento, sentí una transformación profunda ocurriendo en mi interior, como si todas las paredes que había construido alrededor de mi corazón se desmoronaran, como si todos los miedos que había acumulado se disolvieran en la luz dorada que emanaba de esa caverna sagrada. Por primera vez desde la muerte de mi abuela, me sentía completo, me sentía en casa. Es hora de volver,
me dijo mi abuela con una sonrisa melancólica. Antes de que amanezca y el portal se cierre. No quería irme. Quería quedarme para siempre en esa caverna de luz y amor incondicional. Pero sabía que tenía razón. Sabía que mi lugar estaba en el mundo de los vivos, al menos por ahora. Nadamos de regreso por los túneles rocosos, ascendiendo lentamente hacia la superficie del cenote. Con cada metro que subíamos, sentía como si estuviera dejando atrás una parte de mí, pero también llevándome algo nuevo, algo precioso que nunca más podría perder. Cuando emergí a la superficie, el aire nocturno me llenó los pulmones como si fuera la primera respiración de mi vida. Miré hacia arriba y vi que la luna seguía brillando en todo su esplendor. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era la misma persona que había descendido a esas profundidades. Mi abuela flotaba junto a mí en la superficie, pero su imagen comenzaba a desvanecerse, como si fuera humo dorado que se dispersara en la brisa. «Recuerda, Carlos», me dijo mientras su voz se volvía cada vez más lejana. «Nunca estás solo, nunca has estado solo. Cuando te sientas perdido, cuando dudes de ti mismo, ven aquí, a cualquier cenote, a cualquier lugar sagrado, y recuerda esta noche». «Te amo, abuela», logré susurrar antes de que desapareciera completamente. «Y yo a ti, mi niño», fue su respuesta final, «para siempre y más allá del siempre». Me quedé flotando en el cenote durante unos minutos más, procesando todo lo que había vivido, sintiendo cómo cada célula de mi cuerpo vibraba con una nueva energía, con una nueva conciencia. Finalmente, nadé hacia la orilla y salí del agua. Caminé de regreso al hotel en silencio, mis pies descalzos sintiendo cada textura del sendero, cada hoja húmeda, cada grano de arena. Era como si todos mis sentidos hubieran despertado de un sueño profundo, como si por primera vez en años estuviera realmente vivo. Llegué a mi habitación justo cuando las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse por las cortinas. Me duché para quitarme el agua del cenote, pero sabía que nunca podría lavarme realmente lo que había vivido esa noche. Estaba marcado para siempre, transformado para siempre. Me vestí y salí al balcón a ver el amanecer. El cenote sagrado brillaba bajo los rayos dorados del sol naciente, y por un momento, solo por un momento, creí ver la silueta de mi abuela despidiéndose con la mano desde la superficie del agua. Los siguientes 3 días en el hotel transcurrieron de manera completamente diferente. Ya no era un turista común, era alguien que había cruzado un umbral, que había visto más allá del velo. Cada conversación con otros huéspedes se volvía más profunda. Cada momento de silencio se llenaba de significado. Era como si llevara una luz interior que otros podían percibir sin entender exactamente qué era. Hubo un momento particularmente significativo el último día. Estaba desayunando cuando se acercó una mujer mayor, una turista italiana que había estado llorando discretamente en una mesa cercana. «Perdone», me dijo en español vacilante, «sé que no me conoce, pero hay algo en usted, algo que me da paz. ¿Podría escucharme por unos minutos?» Durante la siguiente hora escuché su historia. Había perdido a su esposo hace 6 meses y estaba desesperada, sintiendo que la vida había perdido todo sentido. Sin saber muy bien por qué, le conté parte de mi experiencia esa noche en el cenote.
Le hablé de la conexión eterna entre las almas que se aman. Cuando terminé de hablar, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio. «Siento que mi esposo me está diciendo que está bien», me dijo. «Siento que me está dando permiso para seguir viviendo». En ese momento entendí lo que mi abuela había querido decir sobre convertirme en un puente, sobre ayudar a otros a recordar. Regresé a Barcelona siendo una persona completamente diferente. Por fuera seguía siendo Carlos, el contador, pero por dentro había despertado algo que había estado dormido durante 15 años. Cambié mi forma de trabajar, mi forma de relacionarme con las personas, mi forma de entender la vida y la muerte. Si has llegado hasta aquí, si has sentido algo familiar en esta historia, es porque tu alma también sabe que hay algo más, algo que va más allá de lo que podemos ver y tocar. Quizás tú también has perdido a alguien importante. Quizás tú también te sientes desconectado, perdido en la rutina de una vida que se ha vuelto demasiado pequeña para tu espíritu. Si es así, te invito a buscar tu propio cenote sagrado, tu propio lugar de conexión. Puede ser un parque donde solías ir con esa persona especial. Puede ser la playa donde dispersaste sus cenizas. Puede ser simplemente un rincón silencioso de tu casa donde puedas cerrar los ojos y recordar. El lugar no importa. Lo que importa es la apertura de tu corazón. Y recuerda, nunca estás solo. Nunca has estado solo. Somos parte de una red infinita de amor que conecta todas las almas, todas las dimensiones, todos los tiempos. Y esa red es más fuerte que la muerte, más poderosa que cualquier pérdida, más eterna que el tiempo mismo. Si esta historia te ha tocado, si has reconocido algo de ti mismo en estas palabras, déjame tu like. Así sabré que no estoy solo en esto, que hay otros como nosotros, otros que entienden que la vida es mucho más misteriosa y hermosa de lo que nos han enseñado. Y si aún no te has suscrito a Relatos Sobrenaturales de Medianoche, hazlo ahora, porque este canal es más que entretenimiento. Es un santuario para las almas sensibles, un lugar donde los misterios encuentran a quienes están listos para recibirlos. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Esta historia te eligió a ti. Hasta la próxima medianoche, cuando nos volvamos a encontrar en este espacio sagrado donde las almas se reconocen. Que los susurros de la noche te acompañen y que nunca olvides que eres amado. Más allá del tiempo, más allá de la vida, más allá de todo.